Desde el principio de nuestro matrimonio, fui atormentada por mi suegra y mis suegros sarcásticos y seguí siendo acosada por no tener hijos. Mi supuesto pilar de apoyo, mi marido, me decía, mi cuñada es joven y guapa, no como tú, y ya ha dado a luz. Realmente envidio a mi hermano. Para colmo, mi suegra me acusó de infidelidad como la razón por la que no teníamos hijos, alegando, eres infiel, te hemos pillado con una cámara oculta. En respuesta, ideé un plan y reuní a todos los familiares con el pretexto del cumpleaños de mi sobrino para poner lo que mi suegra llamó pruebas de mi aventura. Al verlo, a mi cuñada Martín y a mi suegro se les escaparon palabras de "lo sabía", acompañadas de expresiones de desesperación. Me llamo Leticia y tengo 34 años. Trabajo en la división de negocios internacionales de una empresa comercial. Vivo con mi marido, Martín, que trabaja para un fabricante de acero, y mis suegros. Aún no tenemos hijos. Conocí a mi marido en una cita rápida a la que me llevó una amiga de la universidad. Era mi cuarto año de trabajo. Y por fin le estaba cogiendo el tranquillo. El trabajo me parecía cada vez más interesante, así que no estaba muy interesada en las relaciones. Pero no pude rechazar a mi amigo, que insistió en que fuera. Así que mi interés se centró sobre todo en los menús especiales preparados por los restaurantes para el evento. Me encontraba algo alejada de mi amiga, que socializaba activamente, pero Martín estaba allí con esa amiga, a la que había traído a regañadientes. Me enteré de que a Martín tampoco le apetecía mucho ir, ya que lo habían traído a regañadientes. Al final nos quedamos juntos como los forasteros del evento, pero mi intención era que fuera una interacción única y deliberadamente no intercambiamos información de contacto. Sin embargo, exactamente una semana después del evento, un viernes, recibí una llamada de un número desconocido. Al principio la ignoré, pero después del trabajo, las llamadas se sucedían cada 10 minutos. ¿Qué demonios está pasando? Molesta. Estuve a punto de bloquear el número, pero decidí averiguar quién llamaba con tanta insistencia. Resultó ser Martín, el de las citas rápidas. Hola, eres Leticia, ¿verdad? Aunque me sentí aliviada al identificar a la misteriosa persona que llamaba, no le había dado mi número a Martín. Me explicó alegremente. Este número me lo dio el amigo con el que viniste al evento. Parece que mi amiga hizo buenas migas con el hombre que vino con Martín al evento y decidieron empezar a salir a partir de su encuentro allí. Mientras tanto, Martín, que había perdido la oportunidad de pedirme mis datos de contacto, se enteró por su amigo y le rogó que le diera mi número. A pesar de mi consternación inicial por el desenfado de mi amigo y la presunción de Martín, empezamos a salir y, un año después, él me propuso matrimonio y yo acepté. No fue un romance apasionado, pero pensé que el carácter afable y entrañable de Martín podría llevarnos a una vida en paz. Por mi parte no había ningún problema en cuanto al matrimonio. Mis padres vivían separados desde que empecé la universidad y decidieron no divorciarse porque, en ese momento, no les parecía beneficioso. Mis amigos me preguntaban si me sentía sola, pero siempre he visto a mis padres más como compañeros que como pareja, así que su separación me parecía natural. Aún así, visitaba ambas casas durante las largas vacaciones escolares, agradecida por su apoyo durante la universidad. Pero desde que empecé a trabajar, me he mantenido en contacto principalmente a través de las redes sociales debido a mi apretada agenda. Dada la forma de ser de mis padres, cuando les dije que me iba a casar, dijeron que asistirían a las ceremonias y íbamos a celebrarla a lo grande. Pero cuando les dije que solo pensábamos hacer el papeleo y nada especial, me enviaron algunos regalos de boda. Eso fue más que suficiente. Sin embargo, mi suegra Amelia y mi suegro Pepe parecían descontentos con el planteamiento de mis padres, comentando amargamente: intentar arreglar el matrimonio de su única hija solo con eso, parecen bastante poco razonables, y desde luego, es preocupante pensar en el futuro, comentaron con sorna. Sin embargo, mi marido Martín les defendió diciendo: es extraño que mamá, que nunca ha trabajado, diga una cosa así. Papá, si sabes lo difícil que es ganar dinero, no deberías decir cosas así. Su apoyo me hizo pensar de verdad que había hecho bien en elegirle. Las cosas empezaron a torcerse a los 4 años de casados. El detonante inicial fue mi ascenso. Desde que entré en la empresa, había trabajado diligentemente en el departamento que me habían asignado. Cuando ese año decidí presentarme al examen de promoción, me dijeron:
En tu entrevista de trabajo mencionaste que querías convertirte en una persona capaz de trabajar globalmente, ¿verdad? ¿Por qué no empiezas adquiriendo experiencia en nuestra división de negocio internacional? Me hizo mucha ilusión que reconocieran mi duro trabajo y supuse que podría compartir esta alegría con Martín. Sin embargo, al oír mis noticias, Martín se enfadó visiblemente y espetó. Ah, ¿sí? ¿Y qué quieres decir con eso? Mírame, me han ascendido. Qué importante soy, ¿eh? Sorprendida por el inesperado comportamiento de Martín, me pregunté si había dicho algo ofensivo y me disculpé. Lo siento, no era mi intención. Pero Martín replicó. ¿Ves? Que te vuelvas tan autodespreciativa tan rápido es la prueba de que te estás burlando de mí, ¿no? Tras arrojar bruscamente su lata de cerveza a medio terminar a la basura, dio un portazo y se marchó. No volvió en una semana. No leyó ninguno de mis mensajes ni contestó a mis llamadas. Incluso intenté llamar a su despacho, pero no estaba y solo pude comprobar que estaba a salvo. Me planteé esperarle en la puerta de su despacho, pero me di cuenta de que solo conseguiría avergonzarle aún más, así que decidí ir a casa de mis suegros y pedir consejo a los padres de Martín. Preveía que me regañarían, pero no vi otra opción. A pesar de ser una visita inesperada, me sorprendió la facilidad con la que me hicieron pasar. Sin embargo, nada más entrar en el salón, Martín, que parecía haberme estado esperando, gritó: ¿Qué quieres ahora? Has venido hasta aquí porque no te bastaba con burlarte de mí. Y me quedé sin palabras. Por supuesto, dije inmediatamente. Esa no era mi intención. Y me disculpé si había causado algún malentendido, pero Martín seguía sin escucharme. Además, mis suegros se unieron a la crítica del comportamiento de Martín, diciendo: el hecho de que los dos trabajéis no significa que podáis ir de prepotentes. ¿No entiendes que una esposa no debe comportarse así? Por eso estaba en contra de casarme con alguien de una familia sin sentido común. Mi suegra gritó tan fuerte como Martín. A partir de ahí, no importaba lo que dijera, solo era un sermón interminable sobre cómo yo tenía la culpa de herir el orgullo de su hijo. Finalmente, se dijo, Martín no tiene intención de volver al piso en el que vivíais. Si no quieres divorciarte, deja ese lugar y ven a vivir con nosotros aquí. Te enseñaremos lo que significa ser una esposa. En retrospectiva, me pregunto por qué no dije simplemente, si es así, me parece bien el divorcio, en ese momento. Sin embargo, en aquel momento todavía sentía algo por Martín. Y como crecí viendo a mis padres vivir como una pareja casada solo de nombre, quizá no entendía del todo lo que implicaba el matrimonio. O reflexionaba sobre mi incapacidad para comprender la situación poco después. Como me sugirió mi suegra, me mudé de nuestro piso y empecé a vivir con los padres de Martín. Estaban encantados con la idea y pronto entendí por qué. Resulta que el hermano mayor de Martín, Sergio, 3 años mayor que él y que vivía con ellos, se fue de casa unos 3 meses antes de mi ascenso, diciendo que había encontrado una amante y quería vivir de forma independiente. Para mi suegra, que siempre había adorado a Sergio más que a Martín, su marcha supuso un duro golpe. Sin embargo, el problema no era solo emocional. La marcha de Sergio suponía la pérdida de las aportaciones económicas que venía haciendo a la casa. A mis suegros, vanidosos y con un orgullo innecesario, les encantaba organizar costosas reuniones para sus parientes, en las que hacían alarde de buena comida y bebida. Obviamente, los ingresos del trabajo posterior a la jubilación de mi suegro no eran suficientes y dependían en gran medida del dinero que aportaba Sergio. Así que aprovecharon la oportunidad para convencer a Martín de que se fuera a vivir con ellos. Cuando llegó a casa para quejarse de mí, Martín también se sintió inferior en comparación con su exitoso hermano y de repente le trataron con adulación, que al parecer se le subió a la cabeza. Cuando me di cuenta, fue un momento revelador, pero los problemas continuaron. Poco después, Sergio se casó con Marta, que resultó ser todo un personaje. Marta era 6 años más joven que Sergio, es decir, 2 años menos que Martín y que yo. A primera vista parecía frágil y delicada, el tipo de mujer que despierta en un hombre el deseo de proteger. Esto era así tanto para mi suegro como para Martín, que cada vez que Marta la visitaba se ponían nerviosos y aduladores, formando prácticamente su séquito. Naturalmente, mi suegra, disgustada, me dijo: la razón por la que Martín está así con la mujer de su hermano
es porque tú careces de atractivo. Si nos dieras un nieto, seguro que mi marido recuperaba la compostura como abuelo. Para colmo, incluso empezaron a decirme que dejara mi trabajo y me centrara en quedarme embarazada. Sin embargo, debido al despilfarro de mis suegros, los gastos de la casa de mis suegros se disparaban, y el sueldo de Martín solo no podía cubrirlos. Incluso cuando enseñé el presupuesto familiar para explicárselo, la respuesta fue despectiva. Todo esto solo demuestra lo mal que sabes gestionar. De verdad, estás lleno de excusas. Y seguían repitiendo sin cesar críticas sobre mí sin escucharme. Justo cuando las cosas no podían complicarse más, mi cuñada se quedó embarazada. Incluso mi suegra, que la había tratado con desdén, se contagió de la fiebre del primer nieto porque era el hijo de su amado hijo. Se encariñó con el recién nacido Giovanni hasta el punto de actuar como si no pudiera quererlo más. Por eso, ansiosa por ver a su nieto, empezó a recibir calurosamente las visitas de mi cuñada, a la que hasta entonces había tratado con frialdad. Con el tiempo, incluso empezó a decir cosas como «qué bonito sería, qué maravilloso, vivir junto a un nieto tan querido». Entonces incluso Martín empezó a decir «exacto, Marta es joven y guapa, y a diferencia de ti, nos ha dado rápidamente un hijo. Realmente envidio a mi hermano», lanzándome estas palabras con un tono lleno de sarcasmo. Mi suegro, por su parte, dijo, «es verdad. Más nos valdría echar a una mujer que no puede tener hijos y vivir aquí con la familia de Sergio», diciendo lo que pensaba sin ningún filtro. Para entonces, yo ya había empezado a pensar, efectivamente, como no tenemos hijos, dejar a Martín y esta casa podría ser una opción. Entonces, casualmente, se conoció el segundo embarazo de Marta. La fiebre de nietos de mi suegra se hizo aún más intensa y, en consecuencia, su trato hacia mí se volvió más duro. Además, basándose en un extraño malentendido, empezó a soltar teorías sin sentido como: la razón por la que no puedes tener hijos es porque eres infiel, ¿no? Solo te preocupa no saber si es hijo de Martín o de tu amante. Me quedé tan horrorizada que decidí no entablar conversación con ella. Pero una noche, durante la cena, noté que mi suegra sonreía extrañada mientras me miraba. Confundida, cuando le pregunté qué pasaba, la respuesta fue: «al fin y al cabo me estabas engañando, tal y como sospechaba». Y ante las preguntas de mi suegro y Martín sobre lo que eso significaba, se reveló: «capté la aventura con una cámara oculta. Contraté a un profesional, así que las pruebas son sólidas». Tras declarar eso, prorrumpió en una sonora carcajada, aparentemente encantada. Al oír esto, mi suegro y Martín se sorprendieron momentáneamente, pero al ver la confianza de mi suegra, dijeron: «si eso es cierto, entonces es el divorcio», con sonrisas tan petulantes como la de mi suegra. Así que respondí: «en ese caso, aprovecharé la celebración de Giovanni prevista para la semana que viene para explicar la situación a todos los familiares». La celebración del cumpleaños de Giovanni, organizada por mi extravagante suegra, resultó ser un gran acontecimiento, con un local alquilado para el evento. Los familiares invitados parecían algo cansados de las fanfarronadas de mi suegra, pero parecían disfrutar de la comida y la bebida. Sin embargo, cuando la fiesta tocaba a su fin y yo tomaba el micrófono y me colocaba en el podio, todos me miraron como preguntándose qué estaba pasando. Empecé diciendo: «hay un breve anuncio que me gustaría hacer a todos los que os habéis reunido hoy aquí», en medio de un poco de inquietud por parte de todos. Mis suegros y Martín, pensando que estaba a punto de admitir mi culpa y hablar de divorcio, sonreían como antes. La familia de Sergio hacía lo mismo. Hice una señal al personal y bajaron una pantalla detrás de mí. Simultáneamente, trajeron un proyector y las luces de la sala se atenuaron, llamando la atención de todos. El vídeo empezó a reproducirse con imágenes de un hotel sospechoso, y cuando se enfocó una de las entradas del hotel, como era de esperar, los rostros de Martín, mi suegro y mi cuñada palidecieron. Sin embargo, mi suegra, ajena a todo, miraba a su alrededor con curiosidad, preguntándose qué estaba a punto de ocurrir. Al momento siguiente, cuando la cámara captó una imagen nítida, un grito de sorpresa colectivo estalló entre todos los familiares, y era comprensible. Lo que se veía en la pantalla era, sin lugar a dudas, a mi cuñada y mi suegro abrazándose mientras salían del hotel.
La sala se quedó en silencio mientras las imágenes seguían mostrándoles compartiendo un prolongado abrazo antes de coger un taxi. Entonces la pantalla volvió a la misma entrada del hotel, pero esta vez era Martín y no mi suegro, quien salía de la mano de mi cuñada como enamorados. Martín, mi suegro y mi cuñada se quedaron helados, murmurando, «Lo sabía». La sala volvió a estallar en murmullos. En ese momento detuve la reproducción, volví a encender las luces y comencé a hablar lentamente por el micrófono. Como han podido comprobar, mi marido Martín y mi suegro han mantenido una relación amorosa con mi cuñada, Marta, la mujer de mi cuñado. Las pruebas de ello han sido minuciosamente documentadas aquí por la empresa de investigación contratada por mi suegra. Al decir esto, levanté una gruesa pila de expedientes con una mano, lo que provocó otro murmullo de sorpresa entre la multitud. Esperé a que se calmara el ruido antes de revelar que, en realidad, la empresa de investigación había sido contratada por mi suegra no para descubrir ninguna infidelidad por parte de mi suegro, Martín o Marta, sino para encontrar pruebas de mi supuesta aventura y utilizarlas para echarme. Probablemente harta de mi presencia, Martín le habrá llenado la cabeza con todo tipo de acusaciones infundadas. Dije esto con una ligera carcajada, y los parientes miraron a Martín y a mi suegra con desdén. Mi suegra, tras recibir el informe de la empresa de investigación de que habían conseguido las pruebas, declaró la victoria sobre mí por haberme pillado en un lío sin ni siquiera comprobar el contenido. Por desgracia para ella, no tengo ni idea de lo que está hablando. Continué, y a continuación mostré una foto en la pantalla. Era una instantánea tomada en el hospital cuando nació Giovanni, en la que aparecía mi cuñada con Giovanni en brazos en el centro, mi cuñado sonriendo junto a ella, y Martín y yo al fondo, que habíamos venido a celebrarlo. Siempre le he caído mal a mi suegra, que creo que no tenía ni una sola foto mía nítida. Por eso, envió por correo una instantánea a la empresa de investigación, pidiéndoles que encontraran pruebas de la infidelidad de la nuera. Mientras hablaba, miré a mi suegra, que parecía sorprendida y tenía cara de asombro, como si hubiera dado en el clavo. Sin embargo, la empresa de investigación contratada había creído erróneamente que la mujer en cuestión era mi cuñada, a la que habían visto con el niño en brazos. Al comenzar la investigación, sorprendieron inesperadamente a mi suegro y a Martín visitando hoteles con mi cuñada, pensando que mi cuñado era el marido en cuestión. El bufete informó a mi suegra de que habían captado pruebas en cámara. Ella, a su vez, creyó erróneamente que se trataba de una prueba de mi infidelidad. Por otra parte, cuando de repente me declararon que tenía pruebas de una infidelidad, al principio me sorprendí, pero luego recordé algo crucial. Era el nombre de la empresa de investigación que figuraba en el extracto de una tarjeta familiar utilizada por mi despilfarradora suegra. Me hizo crear una tarjeta familiar para que la utilizara cuando el límite de su propia tarjeta de crédito era insuficiente para sus compras compulsivas. Frustrada porque hacía grandes compras sin consultarme, había configurado el extracto de la tarjeta para que se pudiera ver a través de una aplicación y comprobar los cargos mensuales por adelantado. Así que me tomé medio día libre al día siguiente. Busqué la empresa de investigación en internet. Fui allí y le expliqué la situación. Entonces les pedí formalmente una investigación. La empresa, al darse cuenta de su error, se mostró dispuesta a rectificar y me facilitó rápidamente los resultados en un esfuerzo por enmendarlo. Después de retirar la pantalla y volver a iluminar la habitación, mi cuñada, mi suegro y Martín tenían el rostro pálido, claramente conmocionados por las revelaciones. Entonces me acerqué a un tío abuelo y a su mujer, parientes ante los que mi familia política sentía especial veneración, y les dije, lo siento de veras, pero preferiría que los niños, especialmente Giovanni, no presenciaran lo que viene a continuación. ¿Podría molestar a alguien pidiéndole que espere en otra habitación? Como respetuosamente les pedí, el tío abuelo y su esposa se acercaron enérgicamente a mi cuñada, levantaron a Giovanni en brazos y se lo confiaron a la pareja de sus hijos. Aprovechando el momento, otros niños también fueron conducidos por varias mujeres a otra habitación, dejando atrás a unos parientes con semblante demoníaco y a mi suegra y mi cuñado desconcertados. Mi suegro, Martín y mi cuñada quedaron encogidos y temblorosos bajo sus feroces miradas. De repente, mi suegra, que hasta entonces había estado temblando, saltó delante de mi cuñada y exclamó, «¿Qué nos has hecho?».
¿Cómo os atrevéis a traicionarme, Sergio y Martín? Nada más gritar se abalanzó sobre mi cuñada. Aunque algunos familiares se apresuraron a detenerla, mi cuñada quedó completamente petrificada ante su mirada. Mi suegro y Martín, a su lado, sentían lo mismo. Sin embargo, decidí decirles algo. Desgraciadamente, voy a divorciarme de Martín. Pido disculpas por las molestias causadas a todos los presentes. Hasta el final, sin embargo, según la empresa de investigación, esta relación inapropiada entre estos tres individuos no empezó hace poco. La restauración de nuestra relación matrimonial es ahora imposible. Tras decir esto, mientras me cubría la mitad de la cara con un pañuelo, añadí: desde que leí el informe de la investigación, me atormentan los pensamientos de que tal vez Giovanni e incluso el niño que actualmente está en el vientre de mi cuñada podrían ser hijos de mi suegro o de Martín. Ha sido increíblemente doloroso considerar tales posibilidades. Mientras me tambaleaba, sintiendo que tal vez había ido demasiado lejos, las mujeres que quedaban en el recinto se apresuraron a acercarse. Me apoyaron, palmeándome la espalda y sujetándome los brazos mientras dirigían su desprecio hacia los tres hombres, diciendo con sinceridad: ¿cómo podéis ser tan desvergonzados? Absolutamente repugnantes. Los hombres también rodearon a los tres con miradas llenas de desprecio, lanzándoles frías miradas. Mi suegro y Martín se limitaron a palidecer, permaneciendo en silencio, mientras en la sala resonaban las diatribas de mi suegra y los sollozos de mi cuñada. Las palabras que dije aquel día se extendieron por todas partes. Al enterarse de la aventura de su mujer y su hermano con su padre, Sergio se quedó aturdido al principio. Pero cuando recobró el sentido, empezó a dudar seriamente de la segunda sospecha que yo había lanzado, la del cuclismo. Coger, eso es solo una mentira descarada de ella, ¿verdad? Giovanni y el bebé que lleva en su vientre son inequívocamente tus hijos, suplicó desesperadamente mi cuñada. Pero la sospecha, una vez sembrada, no desaparece con unas pocas palabras. A espaldas de mi cuñada, Sergio obtuvo un kit de prueba de paternidad para comprobar su relación, y resultó negativo. Sin embargo, a pesar de los resultados, mi cuñada se negó rotundamente a admitir su cópula, lo que llevó a Sergio a ponerse en contacto con los padres de mi cuñada. Sorprendidos por la noticia, los padres de mi cuñada no se conformaron solo con la historia de Sergio y acudieron a mi despacho para exigir una explicación de todo el asunto. Aunque me pareció molesto, pensé que de todos modos era un trámite que había que hacer en algún momento. Al día siguiente, me tomé medio día libre para reunirme con los padres de mi cuñada y la pareja del bufete de abogados que había contratado. Tras enseñarles los documentos relacionados y el infame vídeo proporcionado por el abogado, los padres de mi cuñada se quedaron en estado de shock. Al ver esto, mi cuñado afirmó con suficiencia: ¿no os dije que me había traicionado, teniendo aventuras tanto con mi hermano como con mi padre? Es seguro que no solo Giovanni, sino el niño tampoco es mío. Sin embargo, un abogado intervino. ¿Podríamos dejar esa discusión para aquellos a quienes concierne? La razón por la que le hemos invitado hoy aquí no es para debatir la paternidad de los niños, sino para abordar la cuestión de los amoríos. Le sorprendió esta firme aclaración. Claro que me desconcierta que el abogado que contraté se ponga de parte de Sergio, pero lo que me sorprendió aún más fueron mi cuñada y sus padres. Al fin y al cabo, la aventura de Martín conmigo fue porque tú eras una esposa poco cariñosa, demasiado metida en tu trabajo, ¿no? En todo caso, la culpa es tuya, replicó burlonamente mi cuñada. Pero yo respondí: ¿ah, sí? Entonces no nos queda más remedio que dejar que un tercero decida quién tiene razón, tal vez un juez. En cuanto dije eso, fueron los padres de mi cuñada los que se pusieron pálidos, y con razón. Los padres de mi cuñada son profesores en un prestigioso colegio femenino de su región. No sería de extrañar en absoluto que empezaran a correr rumores de que la hija de las profesoras de una escuela femenina tradicional, que se precia de criar buenas esposas y madres sabias, fuera demandada por adulterio con su cuñado y su suegro y por cornudo, causando problemas incluso a sus padres. En cuanto mencioné la posibilidad de una demanda, los padres de mi cuñada prácticamente la arrastraron y suplicaron: lo sentimos de veras. Pero para mí, una disculpa de cualquiera a estas alturas respecto a este asunto es irrelevante. Así que asentí con la cabeza al abogado, me levanté y abandoné el lugar. Más tarde,
el abogado me informó de que, después de irme, Sergio, mi cuñada y los padres de ella siguieron montando un escándalo hasta que les advirtieron severamente de que llamarían a la policía si no se marchaban inmediatamente. En la misma época en que exigía Martín la división de bienes, me enteré por él del destino de toda la familia. Sergio se negaba a pagar la manutención de Giovanni y del niño por nacer. Se negó a pagar a menos que las pruebas de ADN demostraran que el niño era de Sergio. Al parecer, declaró que presentaría una demanda de denegación de paternidad en cuanto naciera el bebé. A pesar de que las cosas se calmaron por mi parte, los padres de mi cuñada, por miedo, la obligaron a someterse a pruebas prenatales contra su voluntad. Los resultados confirmaron que, sorprendentemente, el feto era de Martín y no de Sergio. Además, al descubrir que el padre de Giovanni era en realidad mi suegro, la situación se volvió totalmente irremediable. Al enterarse de la verdad, mi suegra quedó tan conmocionada al saber que el nieto al que adoraba, Giovanni, era en realidad hijo de su marido, que se derrumbó mentalmente. Parece que envejeció rápidamente y ahora está prácticamente postrada en cama, con su marido cuidándola las 24 horas del día. Sin embargo, Sergio está furioso tanto con el suegro como con Martín, culpándoles de haber provocado la ruptura de su matrimonio. Además, se le insinúa a su padre: «No voy a cuidar de ti en tu vejez en absoluto. Tendrás que depender enteramente de Martín para eso». Su padre, en sus intentos por captar la atención de Marta, había gastado en secreto la mayor parte de los fondos de su jubilación en marcas y joyas caras para ella, dejándole a él casi sin nada. En consecuencia, cualquier herencia se vio compensada por ello, y sus padres abandonados por Sergio. Sin embargo, después de que los familiares que estaban presentes en aquel momento murmuraran el incidente, los vecinos siguieron hablando a sus espaldas, refiriéndose a ellos como una familia desvergonzada. Esto les llevó a ser rechazados en casa. Como Marta no colaboraba en el cuidado de su suegra, ni se ocupaba de Giovanni ni del recién nacido, la guardería, preocupada por la ropa sucia de Giovanni, llamó al parecer a los servicios de menores. Al final, los padres de Marta acogieron a los dos niños cuando llegaron, pero al parecer le dijeron: «Ya no eres nuestra hija, ni nosotros somos tus padres. No vuelvas a mostrarnos tu cara». Sin ningún otro lugar al que acudir, Marta pasó a depender por completo de Martín. Parece que lo están pasando mal, ya que Martín es el único sostén de 4 adultos, incluida una madre que requiere cuidados de enfermería. Además, según un conocido que trabaja en la misma empresa que Martín, uno de los familiares trabaja en una empresa asociada. Dicen que la historia se ha extendido, exagerada para entretener, y ahora él se ha convertido en el blanco de los rumores, llamándole cabrón. A pesar de las dificultades de su situación vital, parece que no les queda más remedio que seguir trabajando, aunque con un sentimiento de vergüenza. Por otra parte, Sergio parece haber adoptado una postura de colega víctima en relación conmigo. Sin embargo, a pesar de las diferencias de grado, el hecho de que me menospreciara junto con Marta y los suegros, tachándome de mujer que no podía tener hijos, permanece inalterable. Naturalmente, incluso cuando nos cruzábamos en la empresa, le ignoraba por completo. Pero una vez que los rumores se extendieron de algún modo también dentro de nuestra empresa, el cuchicheo incesante se hizo insoportable para mi cuñado, que pidió voluntariamente el traslado a una filial regional. Más tarde, cuando todo se hubo calmado por mi parte, se habló de un traslado a una sucursal en el extranjero. Aunque había expresado mi deseo de trabajar a escala internacional durante la entrevista de trabajo, la repentina oportunidad me pilló realmente desprevenida. Sin embargo, mis superiores me animaron, reconociendo la carrera que había construido diligentemente desde que entré en la empresa y los conocimientos de idiomas que seguía aprendiendo en mi tiempo libre. Además, cansada de ser objeto de cotilleos en la oficina, al igual que mi cuñado, aunque por razones teñidas de simpatía hacia mí, decidí aceptar el encargo y trasladarme, dando un paso valiente hacia un nuevo capítulo en mi carrera. Martín, al enterarse, me envió mensajes de reconciliación a través de la única red social en la que no le había bloqueado. Sin embargo, pensando en darme de baja del móvil al irme, decidí dejarlo estar e ignorarlo, considerándolo todo parte del pasado. A pesar de todo, el mero hecho de estar libre de esa familia política me parece una suerte. Con esa perspectiva, me siento preparado para afrontar cualquier reto que se me presente.
Puede parecer mercenario, pero es mi sincero sentimiento. Ahora me doy cuenta de que había sido demasiado autodespreciativo. De cara al futuro, estoy decidido a afrontar las cosas con una actitud positiva y a dar lo mejor de mí mismo.